Hoy voy a dar alguna orientación sobre el trabajo o la labor que debe realizar un intercesor. ¿Quién es un intercesor? Es aquel creyente que tiene una relación correcta con Dios. Y percibe o discierne las cargas del corazón de Dios por su iglesia, por la gente que está sin Cristo. Entonces la lleva en oración, clamando, gimiendo, para que lo que Dios quiere hacer con su iglesia venga a cumplimiento, para que las personas que han de creer puedan recibir a Jesucristo, para que cuando se predique la palabra surta efecto en el corazón de los que la escuchan, para que la palabra sea acompañada con milagros, prodigios, señales y maravillas. Entonces, un intercesor debe ser todo aquel que tiene una relación correcta con Dios. Porque el creyente que tiene una relación con Dios siempre va a experimentar la carga del corazón de Dios por su iglesia y por los no perdidos. Siempre. Porque es parte de el Señor, está unido a Dios, y como está unido, lo de Dios fluye hacia Él y lo de Él fluye hacia Dios. Jesús comparó esa clase de unión espiritual con la parábola de la vid y los pámpanos. La vid son las ramas. Cierto que la vid son las ramas. Sí, ¿verdad? La vid son las ramas. Y los pámpanos es el árbol. ¿Verdad que sí? Es al revés. Corríjame cuando yo me equivoco, por favor. No se queden callados. Entonces, la rama son los pámpanos. La vid es el árbol de uva. Para que la rama pueda recibir alimento, sustento, tiene que estar unida al tronco, al árbol. Porque el alimento viene a través del tronco de la raíz. Y sube y reparte a todas las ramas. Entonces las ramas, para poder mantenerse, sostenerse, tiene que estar unida. Y como la rama está unida, es partícipe de la vida del tronco, es partícipe de la vida de la raíz. Entonces recibe todos los nutrientes necesarios y crece esa rama, madura y luego produce fruto. Entonces el creyente que permanece unido a Dios en relación con Él, que si peca, reconoce su pecado y asume la actitud de arrepentimiento y comienza el proceso de liberarse de su pecado, se mantiene allí unido. Entonces el que se mantiene unido a Cristo es una persona que tiene una vida de oración. Entonces el creyente que no ora es una persona que no está unido, está separado. Está separado. La gente cree que
estar unido a Cristo es venir a la iglesia y escuchar la palabra y cantar cánticos espirituales. Estar unido a Cristo, hermano, es estar conectado con Él. Y la manera de estar conectado con Él es estar en obediencia a su palabra. Lo único que nos une a Dios es la obediencia a su palabra. Cada vez que nosotros creemos lo que está escrito que se nos comunica y hacemos como está escrito, entonces nos vamos uniendo en cada aspecto de nuestra vida al ser de Dios. Si usted se santifica como dice la iglesia, ¿verdad que sí? Si se santifica como dice la iglesia, como dice la palabra de Dios, entonces ¿qué va a suceder? Usted se une a la pureza de Dios. Cuando se santifica, usted lo que está haciendo es uniéndose a la pureza de Dios, uniéndose a la santidad de Dios. Cuando usted cree los mandamientos financieros de Dios y actúa conforme a la economía de Dios, entonces usted se está uniendo a la prosperidad de Dios. Y lo de Dios fluye a tu vida, porque la rama o el pámpano está participando de la vida, de la vid o del tronco. Está recibiendo del tronco lo que viene de la raíz y llega a la rama, porque está unido, está unido. Si usted, por ejemplo, perdona a otra persona, cualquiera que sea la ofensa, pequeña, mediana, grande o super, mega, hiper, ultra sobrenaturalmente grande, al perdonar te estás uniendo al amor de Dios y por lo tanto experimentas el amor del Señor. Rompes barreras, rompes cadenas, rompes ataduras. Cuando tú buscas el rostro de Dios, ¿qué está sucediendo? Estás allí en relación con Él, estás unido a su gloria, a su presencia. Por lo tanto, participas del poder de Dios. Y por eso es que una persona que pasa en comunión con Dios nunca sale de allí, hermano, siendo el mismo. Sale en el poder de Dios. Jesús dice la palabra que después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto y allí ayunó. Estuvo un tiempo de 40 días, incluyendo noches. Pero después de terminado dice que volvió en el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué nos une a nosotros a Dios? La relación con Él. La relación con Él. La relación con Él es obediencia a su palabra. Lógico, tú no puedes obedecer la palabra si tú no crees a la palabra. Pero tú no puedes creer en la palabra que tú no conoces de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que leer las Escrituras y estudiar las Escrituras. Leerla para poder enterarnos qué nos dice Dios. Estudiarla para poder comprenderla. Y obedecerla para poder estar unido a Dios y participar de la naturaleza del Señor. Entonces el creyente, hermano, que está unido a Dios siempre va a ser un intercesor. La intercesión no es un don que Dios le entrega a una persona o a un grupo. La intercesión es un servicio común de todos los que estamos en Cristo. Todo el que está en Cristo debe ser un intercesor, porque se supone que participa de la naturaleza de Dios. Y como está unido a Dios, siente el amor de Dios,
siente la misericordia de Dios en su vida, siente lo que Dios siente por el perdido, interiormente comienza a experimentar lo que Dios experimenta por la persona que se encuentra extraviada, desviada, por el que está sufriendo. Jesús dijo que uno de los propósitos de su venida era sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y oprimidos por Satanás, devolverle la salud a los enfermos del cuerpo, libertar a los endemoniados o poseídos por espíritus inmundos, anunciar el año agradable del Señor. ¿Y qué hicieron los creyentes de la época de Jesús? Lo mismo que él hizo. Él predicó el evangelio a los perdidos. Eso hizo Jesús. Él anduvo enseñando la palabra. Él anduvo sanando enfermos, liberando demonios, etc. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo mismo. Predicaron el evangelio. Enseñaban a los creyentes. Hacían guerra espiritual, lo mismo que el Señor. Ayunaban y oraban para que se rompieran cadenas, para que se abrieran puertas para la predicación del evangelio. Oraban para que la palabra fuera predicada y acompañada con prodigios, señales, maravillas. Oraban para que la gente fuera llenada del Espíritu Santo. ¿Y por qué hacían eso? Porque eran intercesores. ¿Y por qué eran intercesores? Porque ellos estuvieron con Jesús, ellos caminaron con Jesús. Quiere decir que ellos tenían una relación de comunión con el Señor. Y en todo tiempo, Dios siempre busca personas que estén en la brecha, delante de Él, clamando a favor de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios para con el ser humano. Lo vemos en el tiempo de Noé. Y encontró Dios que en ese tiempo solo había una persona justa, Noé. Y con Noé Dios trabajó para construir el arca, un medio de salvación para que la gente no pereciera por el juicio que venía como consecuencia de la maldad del hombre en ese entonces. Pero sabemos la historia, la gente no creyó la palabra, la gente quería seguir viviendo en su pecado. Y solamente Noé y su familia fueron salvados, pero hubo profeta. No hay excusas para decir el día que esa generación se presente ante el juicio final, cuando han de comparecer para recibir la sentencia de ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Dice la palabra que no tendrán excusa, porque el Señor les puso allí a un mediador, a un intercesor, a Noé. Lo llama la palabra pregonero de justicia. Este hombre profetizaba lo que iba a acontecer y hablaba de la salvación, el barco. En la época de Abraham vemos que Dios busca en Ur de los Caldeos y no encontró sino solo a Abraham, y con él entonces lleva el proceso para traer al Salvador. En la época de Ezequiel, en el texto que les acabo de dar, capítulo 50, versículo 120 al 1000. ¿Cómo? Capítulo 22, 30 y 31, ¿cómo dice? ¿Cómo nos dice ahí Ezequiel? Para que usted conozca, Ezequiel es un libro profético
Ezequiel era sacerdote y tuvo cautivo en los lados de Babilonia, y allí Dios le dio unas revelaciones, entre las cuales hay algunas que tienen carácter profético, y por eso se acomoda como un libro profético y se le denomina profeta, pero él era sacerdote. ¿Cómo dice el texto? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a babor de la tierra, para que yo no la destruyese y no hallé. Ok, gracias. Ya ese texto usted lo ha leído más de una vez, se lo sabe de memoria, pero aunque nosotros tenemos el conocimiento de Dios y la doctrina correcta, muchas veces, hermanos, no tenemos la práctica correcta. Muchas veces sabemos, pero no hacemos. Voy a leer en varias versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardara al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. Fíjese la importancia en la época de Jeremías, en la época de Isaías, de un intercesor. Dios buscó, antes de que el pueblo fuera sitiado por Nabucodonosor y aconteciera ese desastre tan horrible como le sucedió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los persiguió y los asesinó, más de 6 millones de judíos, se dice que aproximadamente unos 12 millones fueron asesinados. El Señor quería evitarles eso. Y entonces Él buscó que estuviera delante de Él en la brecha alguien clamando por misericordia, alguien que estuviera a favor del pueblo, alguien que estuviera a favor de los pecadores, alguien que estuviera allí en contra de Satanás para evitar que viniera el desastre como consecuencia de sus pecados. En la época de Abraham, resulta de que venía un juicio sobre Sodoma y Gomorra, y en Sodoma estaba viviendo Lot. Había sido su familia influenciada por las malas costumbres de los sodomitas, así que Lot era prácticamente una persona que su esposa y sus hijos eran totalmente mundanos. Estaban de acuerdo con la clase de vida inmoral que se vivía allí en Sodoma, en Gomorra y los otros sitios de esa llanura. Y Dios quería salvar a Lot, a su familia y a muchos otros, y buscó una persona que estuviera delante de Él clamando por la salvación de Lot. Y gracias a que había un Abraham, pues encontramos a Abraham allí orando en el capítulo 19 de Génesis, y el Señor le hace saber lo que ha de venir, pero Abraham sabe que allá está su sobrino, y era más que su sobrino, era su hijo adoptado. Él crió a ese sobrino como su hijo, porque él no tenía hijo. Y Abraham está allí orando por su sobrino, clamando por la familia de su sobrino. Y como consecuencia de esa intercesión a favor de Lot, el Señor envió los ángeles a la casa de Lot y lo sacó. A él, a la esposa y a las 2 hijas. Entonces, fíjese la importancia de siempre que en cada iglesia
haya creyentes que estén orando a favor de la voluntad de Dios para con esa iglesia, la voluntad de Dios para los hogares de esa iglesia, a favor de la voluntad de Dios para con los que han de creer. Si Dios nos muestra a nosotros, por ejemplo, que Él tiene una multitud, una gran cosecha de almas para esta iglesia, los intercesores tenemos que estar orando: Señor, obra en esas personas, esos niños, esos jóvenes, esas damas, esos caballeros que tú tienes para esta iglesia, Señor, que cuando se les predique la palabra, ellos puedan ser convencidos, ellos puedan ser redarguidos, que los que estén enfermos entre ellos puedan ser sanados, liberados. Padre, es una batalla que una persona lucha a favor de ellos. Es una guerra que se tiene contra los espíritus que se están oponiendo para impedir que lo que Dios quiere hacer en ese creyente, en esa iglesia, o lo que Él quiere hacer en lo que han de creer, no suceda. Cuando la Biblia habla de nuestro adversario, se está refiriendo no solo que tenemos enemigos espirituales, da también a comprender que esos adversarios, su trabajo es oponerse, evitar que las cosas sean hechas, es decir, lo de Dios. Entonces ellos trabajan para evitar que lo que Dios quiere hacer con una iglesia suceda. Ellos trabajan para establecer obstáculos y así impedir que la bendición venga, que la bendición tarde, que la bendición no llegue, como lo hizo en el caso cuando los israelitas salieron de los lados de Egipto. Podían llegar en 11 días a la tierra de Canaán y se demoraron casi 2 años. La travesía de 11 días se convirtió en casi 2 años. Y luego, cuando estaban para conquistar, entonces los obstáculos que puso Satanás fueron parte de la vida de ellos y duraron 40 años deambulando en el desierto. Tuvo Dios que esperar que se levantara una generación nueva, una generación de fe, para que pudiera entonces llevar a realización el propósito de Dios de entregarles la tierra, tal como el Señor lo prometió. Uno siempre tiene que tener en cuenta eso. Hay obstáculos. Y muchas veces en las iglesias, los obstáculos vienen cuando el liderazgo, hermano, le damos cabida y lugar al enemigo. Cuando en lugar de estar nosotros conectados con el propósito de Dios, entonces comenzamos a direccionarnos de acuerdo a nuestra propia opinión. Y comenzamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia opinión. Y siempre va a haber un choque. Nuestra opinión con la de Dios. Porque el Señor dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos y los caminos de Él no son nuestros caminos. Para yo tener los pensamientos de Dios, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Y ponerse de acuerdo con Dios es estar de acuerdo con lo que la Escritura dice, recibirla. En la Escritura se nos habla de la voluntad de Dios para nosotros. Y Satanás es conocedor de las Escrituras. El adversario lee la Biblia más que tú y más que yo. Y se la sabe más que tú y más que yo. Yo creo que se la sabe de memoria. ¿Cómo así, pastor? Bueno, te doy un ejemplo. Cuando Jesús estuvo ayunando, vino el enemigo para estorbar. Vino el enemigo y le atacó. Eso es lo que se llama tentación. Le atacó. ¿Cuál fue el propósito
de ese ataque que el Señor se desvinculara del propósito de Dios, que el Señor hiciera el trabajo que se le mandó hacer a su manera y no conforme a la manera de Dios. Y por eso le dijo: si eres hijo de Dios. Lo primero que hizo fue un ataque contra la identidad. Si eres hijo de Dios. Mira, ¿quién dijo que tú eres hijo de Dios? Si tú pasas de caída en caída, si tú eres un cascarrabia, ¿quién dijo que tú eres hijo de Dios? Si tú eres una persona que oras por los paralíticos y no se levantan, ¿quién dijo que Dios te va a escuchar a ti? Si eres hijo de Dios. Ese es el ataque de Satanás a nuestra identidad, con el fin de bajar el autoestima espiritual. Pero si nosotros no tenemos entonces en cuenta lo que la palabra dice, la opinión que tiene Dios de mí, la opinión que tiene Dios de ti, vamos a estar de acuerdo con Satanás. Sí, verdad, Señor, yo no merezco, yo soy un gusano de Jacob, yo soy un trapo de inmundicia, yo soy esto. La Biblia dice que somos pecadores, yo soy un pecador y terrible. Yo no sé si usted es un pecador suave. Yo soy un pecador terrible. Delante de Dios no hay pecado chiquito ni pecado grande. Delante de Dios no hay grado de pecado 1, grado de pecado 2, grado de pecado 3, grado de pecado 100. Una mentira es igual que matar a 1000 personas delante de Dios. Una mentira es tan grave como coger y volarle la cabeza a una persona. Todos somos pecadores, hermanos, y macabros, graves. Cuando Dios nos muestra a nosotros lo que somos capaces de hacer si nos descuidamos, entonces comenzamos a tener cuidado de nosotros mismos. Lo que le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Porque nuestro peor enemigo no es Satanás, nuestro peor enemigo es la carne, lo que está dentro de nosotros. Ese es nuestro peor enemigo. Y el único que lo puede tener bajo control es el poder del Espíritu Santo. Entonces, una persona, aunque haya recibido a Cristo, si no tiene una relación con Dios, hermano, no recibe de Dios la savia, el alimento, el pan que nutre, la presencia, el carácter de Cristo, y ante cualquier tentación va a sucumbir. Va a quedar de acuerdo diciéndole al diablo: sí, tú tienes razón, porque yo pequé, yo hice esto, yo hice aquello. Pero no le dice el diablo: sí, pero tú pecaste, tú hiciste aquello, pero tienes algo, que reconoces tu pecado, confiesas tu pecado, y la palabra de Dios dice que el que confesare su pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarlo y lo limpia de toda maldad. Claro que dice la palabra que arrepentimiento es no volver a hacerlo, pero aún si vuelves a caer, el Señor está allí para ayudarte. Eso no quiere decir: entonces, Señor, si yo peco hoy, tú me perdonas, entonces voy a pecar la semana que viene con el mismo pecado, porque tú vuelves y me perdonas. Y voy a pasarme así, pecando y empatando. Eso no es arrepentimiento. Dios perdona al pecador que se arrepiente. Los pecados que son perdonados son el resultado del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios perdona, pero hay un proceso para ese arrepentimiento. Hay un proceso. Y dentro de ese proceso tenemos nosotros que estar ahí agarrados del Señor, agarrados de Dios. Entonces, fíjate, Satanás allí trata de estorbar el propósito del ayuno del Señor. Trata de que el autoestima de Cristo cayera al piso. Trata de que el Señor hiciera las cosas conforme a su opinión y no tal como el Padre le dijo.
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía el poder para usarlo y convertir las piedras en pan, pero no era la voluntad de Dios recibir el sustento de esa manera. Es como, por ejemplo, Dios, tú me dijiste que me ibas a sostener, que no me iba a faltar el alimento, no me iba a faltar nada, que me ibas a proveer. Tú me dijiste que me ibas a prosperar. Entonces, yo voy a comprarme el baloto, dame el número, porque tú me dijiste que me vas a prosperar. Eso es hacer lo que Satanás le dijo a Cristo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, siempre el enemigo va a tratar de estorbar la obra de Dios, y por eso siempre Dios busca a alguien que pueda estar delante de él haciendo vallado. La traducción lenguaje actual dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Entonces fíjese, un intercesor es un defensor. A alguien que los defienda, a alguien que se ponga entre ellos y Dios, a alguien que los proteja como una muralla, a alguien que me ruegue por ellos para que no sean destruidos. Pero no he encontrado a nadie. Dios, desde que se fundó esta iglesia, tiene un plan. Y el plan de Dios no es una cajetica de fósforo. Con esto no quiero denigrar los esfuerzos que se han hecho. Aplaudo eso. Y utilizo el término cajetica de fósforo en un sentido simbólico para dar a comprender que el propósito de Dios con esta iglesia no es que nos acomodemos apiñados en un rinconcito y nos conformemos con ser una iglesia de 60 personas. Nos conformemos a ser una iglesia que una parte asiste el martes, otra parte asiste el viernes y otra parte asiste el domingo. No es ese el plan de Dios con esta iglesia. Yo no fui el primer servidor de Dios que vino a esta iglesia. Cuando Dios funda esta iglesia, trajo un hombre de Estados Unidos y trajo un hombre de Cuba. Y fundó esta iglesia junto con la del pastor Eufredo Ripor y la de la iglesia de allá de la Asamblea de Dios en Santa Marta, la central. Y si usted va a Santa Marta, encuentra que es la iglesia más grande que hay allá. Es una iglesia enorme. Fue una iglesia que creció chiquitica, pero es una iglesia poderosa en el espíritu, poderosa en la palabra, poderosa en crecimiento. Es una iglesia que tiene iglesias en otras partes. La iglesia del pastor Ripoll igualmente. ¿Por qué? Porque la visión de Dios con esos misioneros que fundaron esta iglesia es: yo soy un Dios grande, así que dile a la gente que ganen que yo tengo grandes cosas para ellos, no cosas chiquiticas, cosas grandes. Entonces, ¿qué viene el enemigo y hace? Viene y trae obstáculos, ideas que lo que hacen es restringir la visión de Dios de crecimiento para nosotros, restringir la visión de Dios de avance para nosotros, restringir la visión de Dios de expansión para nosotros. ¿Por qué cree usted que Dios dejó a Josué y a Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida junto con los que nacieron en el desierto, y toda la generación, más de 600,000 personas que salieron de los lados de Israel, murieron en el desierto? ¿Por qué cree usted que nada más quedaron 2 vivos de esos antiguos que salieron y trabajaron con los nuevos? ¿Por qué cree usted? A ver, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué me dicen las mentes aquí que están unidas al conocimiento de Dios? ¿Por qué cree usted que Dios lo dejó después de la pandemia? Usted es un Josué, usted es un Caleb. ¿Por qué crees tú que Dios nos está tratando de
traer de vuelta a su propósito y que nos enfoquemos en la visión de Él para esta iglesia. ¿Eso qué? Ver, hermano José, ¿qué fue lo que dijo? Un propósito. Él lo tenía con un propósito. ¿Quiénes conocían la visión original de Dios transmitida a través de Moisés? Josué, Caleb, Aarón, María, entre otros líderes que estaban allí apoyando, levantándole las manos a Moisés, pero todos ellos murieron. Y los que tenían la visión original eran entonces Josué y Caleb. Y por eso el Señor los deja, para que guiara a la nueva generación, a los jóvenes que crecieron, que nacieron en el desierto. Tenían la mayoría ya 40 años porque nacieron en el desierto. Otros tenían más de 40 años porque salieron siendo pequeños de Egipto. Y les transmitieron la visión. Mira, la visión de Dios para nosotros es esta. Lo que Dios quiere es esto. No lo pudimos conquistar hace 40 años atrás porque vinieron los obstáculos, la incredulidad. Satanás metió incredulidad y creímos a la incredulidad. Pero ahora ustedes se han dado cuenta que Dios quiere que nosotros conquistemos. Vayamos y conquistemos. Y cuando esa gente creyó a la visión, entonces se dio la conquista. Intercesores. No hay conquista para ti si no eres un intercesor. Puede orar por ti Benijín, Casluna, Ricardo Di Rocco, Ricardo Rodríguez, Pastor Eduardo Caña, Pastor Mauricio, el Pastor José Satirio. Y todo ese cúmulo de ministros llenos de unción, ponle que hayan unos 20, 30 o 40 que Dios está utilizando a nivel mundial para ministrarle al pastorado y a la iglesia universal. Y puede que todas esas personas oren por ti y nada va a suceder, ninguna conquista tú tendrás, porque las conquistas tuyas son personales, las tienes tú que ganar. La batalla tuya no la puede pelear por ti, ni tu mamá evangélica, ni tu papá evangélico, ni tu abuelo evangélico, ni el pastor, ni ningún líder. La batalla tuya es personal. La conquista la tienes que hacer tú. Y la conquista es resultado de la intercesión. Y busqué entre ellos a alguien que los defienda. Dios está buscando gente aquí que se ponga delante de Él y defienda su propósito para esta casa. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Yo he envejecido aquí. La mayor parte de mi vida la he pasado tirando oración, ayuno y lágrimas. Esfuerzo, sacrificio, que solamente Dios sabe. Y nada de eso me va a recompensar la iglesia. Pero como yo no le estoy sirviendo a el ojo, ni estoy buscando reconocimiento humano, lo mismo me da si reconocen o no reconocen. Para mí realmente lo que vale es que estoy siendo fiel en la casa del Señor, haciendo lo que Él me mandó. Si hay oposición, ese no es mi problema, ese es problema de fulano, de sutano y de perencejo con Dios. Si trato de hacer la obra y se levanta alguien o un grupo y no vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, el problema es de ellos, no mío. Yo sigo orando, pero en lugar de estar allí, envía, Señor, fuego del cielo como Elías y consúmelo. Y quita, Señor, ten misericordia. Actúan con una actitud correcta, pero tienen una forma incorrecta.
porque están pensando esto, están pensando aquello, y con el bienestar de la iglesia. Pero Señor, hábleles, ilumínale el entendimiento y hazle ver qué es lo más importante ahora mismo. Intercesor. Hermano, yo quiero servirle al Señor, pero ¿por cuántas almas oras tú? Hermano, que yo quiero ser líder de los niños, pero ¿por cuántos niños oras tú? ¿Qué carga tienes tú por los niños? Aquí las cosas en el Señor no son porque me gusta. Aquí las cosas en el Señor es porque realmente yo siento la carga. Siento la carga. Aquí hay personas que sienten la carga por esta iglesia en el aspecto físico. Hay personas que llevan esa carga y buscan la manera y sacan, y en vez de darle a los hijos, vienen y cogen y los meten en la columna. Los meten en la pintura, los meten en esto, los meten en aquello, porque sienten la carga. ¿Entiendes? Sienten la carga. Y están allí, Señor, yo quiero ver mi iglesia así, quiero ver mi iglesia acá, yo quiero ver mi iglesia cambiada. Apoyan. Señor, yo quiero ver mi iglesia creciente, yo quiero ver mi iglesia, Señor, donde yo asisto, que te adore, que te alabe. Yo quiero, Señor, ver que en la iglesia el poder se mueva, que los que vengan con cáncer sean sanados, los que vengan con enfermedades incurables salgan de allí sanos. Yo quiero ver que en la iglesia donde estoy esté el poder. Yo quiero ver que cuando se ministre la música los demonios salgan. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando hay personas que están conectadas con la voluntad, con el propósito de Dios, y comienzan a orar para que el querer de Dios venga a cumplimiento a la iglesia donde Él me puso. El primer ministerio al que Dios nos llama en una iglesia es el de intercesor. Él espera que en esa iglesia el primer servicio que tú ofrezcas es el de interceder. Eso lo dice el Evangelio, no lo digo yo, el Evangelio que llaman la senda antigua. Y yo soy de la senda antigua, yo no soy de la senda moderna. Yo soy de la senda antigua. Yo soy de los que le agrada el evangelio, hermano, que predicó Cristo. No el evangelio acomodado que hoy en día están predicando mucho para tener a la gente contenta, para evitar que la gente no se le vaya a la iglesia, para tener a la gente atada bajo el control de ellos, para tener allí permisividad con el pecado. No, yo no estoy en contra de eso, porque a mí me llamará a cuenta el Señor. Yo soy consciente de eso. Entonces, ¿cuántos intercesores hay aquí? De pronto usted no está en la lista que se creó el día martes, pero no es una tarea solo de los 12 que están en la lista. Es una tarea de todos, aún el de recién convertido. Llegó y ya sabe que su proyección es: tengo que ser un intercesor. Tengo que ser un intercesor. ¿Cuántos en este 2024, hermanos, van a asumir la actitud de ser una de las personas que le diga al Señor en esta iglesia: Señor, aquí estoy yo? Porque Dios está buscando, desde que se creó esta iglesia, intercesores. Intercesores, Dios lo está buscando. Esta es una de las iglesias que más pastores ha tenido de las asambleas de Dios. El que más ha durado soy yo. Y te digo con sinceridad, no sé cómo. No sé cómo. Pero una de las cosas estoy seguro: no me queda tanto tiempo, porque sé que el tiempo que me queda es menos. Ya yo voy para el piso 70 de mi vida. Ya este año con lágrimas cumplo 64.
¿Pero por qué con lágrimas? Porque desde la edad de 22 años hasta la actualidad tengo vida nueva. Y cada vez que cumplo años lloro delante del Señor agradeciéndole porque un día llegó a mi vida. Yo estuviera enterrado desde hace rato. Desde hace rato. Pero me tiene Él vivito y coleando. ¿Para qué? Para sus propósitos. Me dio el COVID y yo no sabía que tenía el COVID. Y me dio bien macabro, tan macabro que ni siquiera cuando llamé por asistencia médica quisieron venir a atenderme. Y tuve yo que componerme. Fue un mes tirado en la cama, con una fiebre alta, pancreatitis, problemas en los riñones, problemas en los intestinos, unos cólicos bien macabros, un dolor de cabeza que no lo podía soportar, que se me iba hasta la moción, y solo lo único que me acordaba era de Dios, y una fiebre bien altísima y dolor desde la cabeza hasta el pie. Todos los días, ahí tirado en la cama, no comía y hasta el agua me caía mal. Y además de eso tenía que aguantar y quedarme quietecito cuando me venía el problema del ahogo, de me faltaba. Yo sé qué es lo que es eso porque yo lo pasé. Pero todo ese rato que pasé ahí fue clamando: Señor, me gustaría irme contigo, pero hay un peso en mi corazón que no me deja tranquilo. Quiero ver la obra en la que tú me has puesto, Señor. Una iglesia que te ame, que te adore, una iglesia que gane alma, una iglesia que crezca, una iglesia que se extienda. Quiero ver esa obra, dame la oportunidad para seguir. Y también le hablaba por 2 de mis hijos. Todavía necesitan, Señor. No puedo irme así. Y una noche, por ahí pasadas las 12 de la noche, ya yo no podía más. Ya ni prácticamente podía ni hablar. La que se atrevía a entrar era mi esposa y me ponía allí la sopita y ahí quedaba 2 cucharitas y ahí quedaba. Como pude, en una de esas me fui para allá donde el papá de la hermana Karina, y allá me vio y me dijo: Humberto, te salió esto, te salió esto, te salió esto, está complicado. Toma esto, toma esto, toma esto, toma esto, y eso me ayudó, pero no me quitó el malestar. Fui empeorando. Y esa noche le dije: Señor, ya no puedo más. Y de pronto la presencia de Dios llegó allí. Y sentí que me pusieron la mano sobre la calva, resplandeciente. Y allí acostado, sentí como que se iban pasando la mano así desde la cabeza hasta llegar hasta los pies. Y a medida que iba la mano avanzando, el malestar iba desapareciendo. Eran más de las 12. Y cuando desapareció todo esto, yo: listo, tengo la victoria. A esa hora me levanté y fui a hacer comida. Pero duré más de 1 año tratando de recuperarme de los síntomas que quedaron. Y todavía estoy luchando. Y sabe que no solo oraba por mí, cuando estaba en esa situación, clamaba por esta iglesia. Clamaba por esta iglesia. Y esto no te lo digo para que me alabes, no. Esto yo te lo digo para que tú tengas en cuenta lo importante que es en una iglesia contar con intercesores. Y busqué entre ellos a alguien que los defendiera. Vamos a hacer una paráfrasis. He buscado
entre los miembros de esta iglesia a alguien que los defienda, rogando, pidiendo, gimiendo, ayunando. Alguien que se ponga entre ellos a su favor y yo, y que los proteja con su oración como una muralla. Alguien que ruegue por ellos para que no los destruya. Es decir, para que el enemigo no traiga su plan de destrucción sobre nosotros. Yo fui el primero que cayó en esta iglesia. Y aquí después cayeron otros, pero ¿cuántos se murieron? ¿Cuántos murieron de esta iglesia? Ni siquiera hubieron grave. Es más, la hija mía, la mayor, le dio el COVID estando embarazada y se vino para acá. Y le duró solo una semana. No tuvo ni síntomas de ahogo ni nada de eso. Le dio a mi esposa y lo único que tuvo fue una crisis en una noche de sensación de ahogo, pero puso su mirada en Cristo y Dios obró. Le dio a Samuel, le dio a Isaac. ¿Y cuántos de esta iglesia se fueron? Y por eso yo creo que Dios te dejó a ti con un propósito. Con el propósito de que tú te conviertas en un intercesor para esta casa. Ya no hay más tiempo. Tú eres ese Josué, tú eres ese Caleb, que aquí, hermano, juntos vamos a estar clamándole al Señor a voz en cuello para que venga cumplimiento lo de Él. Yo estoy preocupado por el futuro de esta casa. Yo le ruego al Señor para que el liderazgo juvenil pueda, hermano, coger y asimilar la visión, para que puedan continuar lo que Dios empezó con los pastores anteriores y que ha continuado conmigo y con los líderes actuales. Pero ellos tienen que conocer la visión original, la visión de Dios. Y la visión de Dios, hermano, vuelve y te repito, no es que nosotros nos quedemos conformados en ser una iglesia que venga el martes, otra iglesia que venga el viernes y otra iglesia que venga el domingo. Una iglesia que se conforme a vivir de una manera insuficiente en el Señor, como se adoptaron los israelitas por 40 años a vivir en la mediocridad del desierto. No, Señor. Dios nos ha dado a nosotros grandes bendiciones y tú y yo estamos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Todos estamos bendecidos con toda clase de bendición espiritual y por medio de la sangre de Jesús tenemos la victoria contra el enemigo, el adversario, amén. Así que no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. No hay nada que Dios realmente te haya negado. Todo Dios lo ha dado para ti, para mí, para la iglesia. Las almas que se necesitan, la tiene Dios para esta iglesia. Los líderes que se necesitan, lo tiene Dios. La unción que se necesita, lo tiene Dios. Los milagros que se necesitan para esta casa, lo tiene Dios. Los recursos que se necesitan, lo tiene Dios. Tan solo lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios y decirle: Señor, yo quiero ser un intercesor. Yo quiero estar allí en la brecha. Yo quiero estar delante de ti. Padre, gracias.